¿Qué tal? Muy buenas noches, me da mucho gusto saludarles martes 20 de noviembre, día que se conmemora la Revolución Mexicana. Y esta noche, como todas las noches, me acompaña mi compañera Itzel Grajales. Itzel, muy buenas noches. Buenas noches, Ángel Mario, a mí también me da muchísimo gusto estar contigo y también saludarlos en este martes 20 de noviembre, en el que le informamos que en el Congreso del Estado pues está muy lejos esta idea de que despenalicen el aborto, es decir, la interrupción del embarazo, esto de acuerdo a algunos posicionamientos que han emitido diputadas y diputados de la 67 legislatura. Recordemos que hace unos días diversas organizaciones llegaron a este recinto legislativo para pedir a los diputados y a las diputadas que se sensibilicen y por fin reformen el Código Penal, lo que permitiría que el aborto ya no fuese un delito. Vamos con la información. En el Congreso del Estado, las organizaciones que solicitan la despenalización del aborto no han hecho eco. Actualmente, el Código Penal incluye dentro de su catálogo de delitos la interrupción del embarazo con excepción de 3 causales: si la vida de la madre está en riesgo, si el producto presenta una malformación o si el embarazo es resultado de una agresión sexual, esto antes de las 12 semanas de gestación. Pero la realidad es que hoy cientos de mujeres ponen su vida en riesgo por la falta de acceso a los servicios de salud. Otras con posibilidades económicas viajan a la Ciudad de México, donde esta práctica está permitida, y otras más están en la cárcel incluso por haber sufrido un aborto espontáneo. A pesar de lo anterior, todo indica que en la 67ª legislatura la despenalización del aborto no prosperará. Por ejemplo, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Marcelo Toledo Cruz, de Morena, consideró que el aborto equivale a quitarle la vida a otro ser humano, mientras que la diputada Olvita Palomeque, también de Morena, dijo un rotundo no a reformar el Código Penal e incluso comparó el aborto con los feminicidios. Y la verdad, el tema del aborto es como que así, abogamos por el feminicidio, calificamos el feminicidio, pero el aborto también es una vida desde el momento que está concebido. ¿Considera que se equipara a un asesinato? No, yo creo que debe ser muy bien analizado el tema. Es un tema muy difícil. Yo lo entiendo, pero no podemos legalizar algo que al rato nos puede repercutir. Tú eres mujer, yo soy mujer, y yo creo que a mí no me hubiera gustado no haber nacido si mi madre hubiera tomado esa decisión. La única que se pronunció a favor de la interrupción legal y segura del embarazo es la diputada del PRD, Olga Luz Morales. Sin embargo, reconoció que es solo una voz a favor de un total de 40 diputados. Como postura del partido que representa el Partido de la Revolución Democrática, pues es un partido que siempre ha estado a favor de los derechos progresistas de las mujeres. No sería el único estado en donde se han abierto las puertas a este tipo de foros y no sería yo la excepción. Entonces estamos abriéndole las puertas, estamos escuchando cuál es la propuesta que traen. Para PIP Noticias, Itzel Grajales. Bien, y en esa misma tónica se pronunció el diputado presidente del Congreso del Estado, de la Junta de Coordinación Política, Marcelo Toledo Cruz, quien, a pesar de ser parte de la bancada de Morena que ya aprobó el uso de la marihuana, bueno, está por aprobar el uso de la marihuana para con fines lúdicos y otros temas como el aborto, la despenalización del aborto a nivel federal, él se pronunció en la misma forma como se pronunciaron estas diputadas, en contra de la despenalización del aborto. Escuchemos el reporte completo con mi compañero Dagoberto Zambrano. Marcelo Toledo Cruz, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, se manifestó en contra de la despenalización del aborto. Asumió que solamente apoyará esta práctica cuando la vida de la madre se encuentre en riesgo, cuando el embarazo resulte de una violación o el producto venga en mal estado. Que sería partidario de practicar el aborto solamente en dado caso corriera peligro la madre o fuera el producto o fuera origen de una violación o se supiera de que viene mal el niño. Solamente en esos casos. La despenalización del aborto en Chiapas no es un tema prioritario para la 67 legislatura del Congreso del Estado, aun cuando organizaciones civiles se manifestaron a favor del mismo la semana pasada. En otro tema, Toledo Cruz
señaló que debido a las deudas acrecentadas por el gobierno de Manuel Velasco Cuello y otras administraciones, el Congreso del Estado se ha convertido en una oficina de cobro, a pesar de haber destinado los recursos correspondientes para cada obra. Porque pareciera que el Congreso ya se convirtió ahora en una oficina de cobro. Llegan y nos dicen es que nos deben, y entonces yo les decía que nadie trabaja por deporte, todos trabajamos por necesidad, y lo correcto es que si alguien trabajó es pagarles. En algún lado se tuvieron que haber ido esos recursos porque se trabaja sobre presupuestos. Toledo Cruz apuntó que derivado de los adeudos que el gobierno del Estado tiene con diferentes sectores, el Congreso del Estado asume el compromiso de llamar a rendir cuentas a Manuel Velasco Cuello. Informó para PIP Noticias, Dagoberto Zambrano. En otros temas, les recordamos que, desde el lunes, la población desplazada de 3 municipios de Chenaló, Ocosingo y Sinacantán iniciaron una caravana a la que llamaron Pies Cansados desde San Cristóbal de las Casas hacia Tuxtla Gutiérrez, esto porque el gobierno del estado ha incumplido con diversos compromisos. Recordemos que ellos llegaron desde hace algunos meses a la plaza central de Tuxtla Gutiérrez, pero tras la presión porque venía la visita de Andrés Manuel López Obrador, ellos aceptaron ir a San Cristóbal de las Casas, donde estaban en un refugio, pero el gobierno del estado los abandonó, obligados por el hambre porque no tenían ni siquiera que comer. Iniciaron esta caravana llamada Pies Cansados y ahora vienen hacia Tuxtla Gutiérrez. Para hablarnos más de este tema, tenemos en el estudio a Diego Cadenas Gordillo. Él es defensor de derechos humanos. Bienvenido, Diego. ¿Qué tal? Sí, buenas noches, Mario. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Es un gusto estar aquí contigo para que platiquemos sobre este tema que curiosamente llamó más la atención, no sé si por el número, la presencia de una caravana de hermanos centroamericanos, que lo que está pasando en el interior del estado. Esto, ¿qué les refleja a ustedes? ¿Qué les dice a ustedes como defensores de los derechos humanos? Bueno, nosotros pensamos que todas las personas extranjeras o mexicanas estando en territorio nacional tienen que ser garantizados sus derechos humanos. El Estado mexicano está obligado a ello, ¿no? Entonces, qué bueno que el Estado mexicano apoyó con alimentos, con vivienda, incluso con recursos económicos, por lo que tenemos entendido, a los migrantes, ¿no?, centroamericanos. Pero bueno, esperaríamos que de la misma forma o de manera similar, en este caso los desplazados, ¿verdad?, que hay una diferencia entre desplazados y migrantes, que en este caso, desde mi punto de vista, los que hemos denominado migrantes, se acercan más a la figura de refugiados, ¿no? Es decir, tuvieron una urgencia, una emergencia de salir de su lugar de origen, por una situación de violencia o por una situación económica, ¿no?, de crisis económica, y atravesaron una frontera, ¿no? El caso de los desplazados es algo similar. En este caso son personas que tuvieron que huir de su lugar de origen por una situación de violencia para salvaguardar su vida, su integridad física, pero en este caso no han atravesado una frontera nacional. Nos llama la atención, ciertamente que ha llamado más la atención. Yo creo que hay en parte un poco el tema de la cantidad de personas que se están movilizando en esa caravana de migrantes. En el caso de los desplazados, sí, es importante señalar que hay una obligación del Estado mexicano, que hay compromisos que ha hecho el Estado mexicano, como firmante, como Estado parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, de prevenir el desplazamiento, y en el momento dado que no lo haya conseguido, como es en este caso, está obligado a garantizar los derechos humanos en esa situación extraordinaria a los desplazados, es decir, garantizarles el derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda, a la salud, a la educación, al trabajo. De tal manera que esas han sido las exigencias, ¿no?, que en el acompañamiento que nosotros hemos dado como Centro de Derechos Humanos, exigiendo al Estado mexicano que se cumpla, y esto no ha sido así, a pesar de que hay una medida cautelar, una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que le exige al Estado mexicano atender esta situación.
Y pues a pesar de que hay un exhorto por parte del Congreso local, un exhorto por parte del Congreso federal, que hay una recomendación, una medida cautelar también de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues que hemos promovido amparos, es decir, hemos buscado en todas las instancias jurisdiccionales, no jurisdiccionales, administrativas, como reuniones con la Secretaría General de Gobierno, hemos firmado minutas, hemos hecho marchas, hemos hecho plantones, 4 plantones, ¿no? De tal manera que pues sí notamos una insensibilidad por parte del gobierno del Estado de Chiapas y yo creo que incluso del gobierno federal, porque la resolución de la Comisión Interamericana está llamando al Estado mexicano, ¿no?, a que atienda, a que cumpla con sus obligaciones internacionales que ha asumido en el tema de derechos humanos, en concreto de los desplazados internos. Pues considero que el responsable directo de todo esto es el gobernador Manuel Velasco Cuello, que se ha hecho de oídos sordos ante esta situación que pues refleja una crisis humanitaria principalmente en estos municipios que son indígenas. ¿Consideras que Manuel Velasco Cuello está dejándole este problema al próximo gobierno? Sí, ¿Está claro, dilatándolo a propósito para ya no atenderlo? Pues mira, yo no sé si a propósito o por pues falta de oficio, ¿no?, o por falta de interés o de sensibilidad o de conocer, no sé, francamente, pero lo que sí, y en su momento se lo hemos comentado al equipo del doctor Rutilio Escandón Cadenas, de que pues ahorita estamos exigiéndole al gobierno al gobierno de Manuel Velasco, pero que al día siguiente que él tome posesión, él será responsable de los desplazados, ¿no? Porque el desplazamiento forzado interno es una violación a los derechos humanos múltiple y continua. Es decir, mientras ellos no retornen a su comunidad de origen y que regresen además en condiciones dignas y seguras, pasando por reparación de daño y sanción a los responsables de las agresiones que hayan sufrido, el gobierno que esté en turno será el responsable de esa situación y es una responsabilidad internacional. Y una vez aquí en Tuxtla Gutiérrez, pues coméntanos por dónde vienen primero. Claro. Y una vez en Tuxtla Gutiérrez, ¿qué van a hacer? Ya vimos un plantón de varios días que pues se interrumpió, se suspendió con la llegada de Andrés Manuel López Obrador. Ahí hubo muchas promesas, no se cumplieron. ¿Qué van a hacer una vez que lleguen a Tuxtla Gutiérrez? Bueno, sí es importante comentar de que esas acciones de protesta que han realizado, de exigencia que han realizado los desplazados, las personas desplazadas, que también es bueno recordar que conformaron una organización que los conjunta a estos 4 grupos, que es la Coordinadora de Personas Desplazadas del Estado de Chiapas. Sí han obtenido algunos logros, ¿no?, en esas actividades, pero bueno, a la larga dejan de cumplir, ¿no? Pues ahorita el planteamiento de los desplazados que en asamblea acordaron es pues pasar a la plaza central, a la explanada central de Tuxtla Gutiérrez, organizarse, porque están haciendo algunas relaciones con organizaciones que quedan en el camino de aquí a la Ciudad de México, porque la intención de ellos es llevar la caravana de pies cansados hasta la Ciudad de México, ¿no? Pero esto no es, digamos, desgastarlos físicamente, porque de por sí ya están desgastados, cansarlos de más, cuando la solución podría ser quizá, y esperemos que así sea, por el bien de esta gente, que se vaya Manuel Velasco, que es el dique que no permite, y esperar, no sé, yo creo que Rutilio Escandón, para empezar, no está tan joven, ni está tan viejo. Digo, porque los viejos eran mañosos y los jóvenes salieron de lo peor. Entonces, sí me gustaría saber si tendría como una alternativa el esperar un tiempo prudencial con Rutilio, y si no, ahí sí ya ni modos. Mira, sí, yo creo que ahí también cabe pues como hacer una aclaración, ¿no? Nuestro rol como defensores de derechos humanos es acompañarlos, ayudarles en el análisis, ¿no?, y poder definir acciones de defensa. Pero ellos también tienen una autonomía, ¿no?, en su toma de decisiones. Pues a veces no estamos del todo de acuerdo, ¿no?, en algunas decisiones que toman,
pero bueno, nuestra función es respetarlas y acompañarlos hasta donde ellos así lo determinen. En este caso yo también coincido, ¿no? Yo sí creo que por ejemplo, los 18 días de plantón fueron muy desgastantes. Hay un desgaste anímico, sobre todo en aquel momento por la temperatura a la que no están acostumbrados ellos a la ciudad de Tuxtla. Y bueno, una serie de situaciones que se viven en un plantón, ¿no? De estar viviendo juntos, de estar cuidando a los niños, porque pues no tienen dónde dejar a los niños, tienen que estar los niños en la plaza, ¿no? Entonces, lo que en mi caso yo dijera, agregamos como Centro de Derechos Humanos Cuntic a este planteamiento de ellos de acudir a la Ciudad de México, fue hacerle un llamado al equipo de Andrés Manuel López Obrador a que no esperaran a que nosotros vayamos a Ciudad de México, ¿no? A que ellos tengan que ir y padecer y sufrir y probablemente ponerse en riesgo. Y hemos hecho un llamado para que su representante en Chiapas acuda a platicar con los desplazados y que acuda también. Ya hemos tenido 3 reuniones con el equipo del doctor Rutilio Escandón Cadenas. Nos hemos reunido con el licenciado Ismael Brito Mazariegos. Estamos, como dijéramos, definiendo una ruta para el retorno en el momento que ellos asuman el gobierno. Pero pues sí es importante decir que de pronto los desplazados, las desplazadas también entran en desesperación, como en este caso 20 días de que no les proveen los alimentos. Pues ellos dicen, pues para que estemos aquí encerrados, viéndonos la cara y siéndole de algún modo cómodo para el gobierno del estado de que aquí nos tienen donde nadie nos ve, pues mejor salimos y que nos vean todos. Y háblanos de esta crisis humanitaria. ¿Qué tan grave es la situación que están padeciendo los niños, las mujeres y también los hombres que integran esta población? Bueno, ellos vienen de comunidades de los municipios con más alto nivel de marginalidad, ¿no? De los más altos niveles de pobreza. De por sí vienen de situaciones de pobreza extrema, de hecho, ¿no? Muchos de ellos ni siquiera tienen parcelas, ¿no? Algunos de ellos sí, muchos de ellos no tienen ni parcelas, es decir, son jornaleros del campo, pero que además mantienen un vínculo con la tierra, con su comunidad, un vínculo incluso espiritual, ¿no? Como indígenas. Y bueno, el estrés que están viviendo desde el momento en que fueron agredidos, en algunos casos que vieron el homicidio, el asesinato de sus seres queridos, o la violencia que vivieron, ¿verdad? Pues ha provocado pues un alto nivel de estrés en ellos, un mayor sufrimiento, y las enfermedades pues se están golpeando con más fuerza, ¿no? Hay ya una niña que falleció por leucemia, tenemos otra compañera que fue asesinada, que tuvo que ir a buscar trabajo en Quintana Roo, es decir, se les expone a muchas situaciones afectando su proyecto de vida, ¿no? Y pues hay que decir que en este caso nosotros, estos 4 grupos son 444 personas, pero que por ejemplo recientemente en la comunidad de Chavajebal del municipio del Bosque se contabilizan 1,700 personas desplazadas. En el año 2017, solo en Chalchihuitán, en el conflicto entre Chalchihuitán y Chinaló por el conflicto limítrofe, hubieron más de 5,000 personas desplazadas. Entre Chinaló y Aldama también ha habido problemas y enfrentamientos armados, y hay más de 100 familias desplazadas. Entonces en Chiapas es de los estados. ¿Cuántos desplazados hay? Fíjate que es difícil dar una cifra porque también en eso ha incumplido su obligación el Estado mexicano. El Estado mexicano, según los principios rectores para el desplazamiento interno de Naciones Unidas, están obligados a tener un registro de todas las personas desplazadas. Por supuesto que primero tienen la obligación de prevenir el desplazamiento, claro, ¿no? Pero dijéramos, si como no lo han conseguido, lo que deben de tener es un registro. Entonces, si tú te acercas y preguntas, nadie sabe, ¿no? Tenemos cifras extraoficiales, ¿no? Cifras extraoficiales que indican que en el año 2017 hubieron 6,090 personas desplazadas. Eso según... ¿Siguen en esa condición o algunos ya regresaron? Algunos ya retornaron, pero hay que decir que no han retornado en las condiciones de seguridad ni dignas, ¿no? No hay en Chiapas un caso exitoso de retorno, ¿no? Hay casos, por ejemplo, a mí me tocó acompañar, yo fui también representante de las víctimas y sobrevivientes de la masacre de Acteal,
acompañar a los desplazados de Chinaló de aquel entonces, del 97, ¿no? 95 al 97. Y algunos de la sociedad civil de las abejas han retornado a su comunidad, pero incluso acuñaron un concepto que ellos definen como retornados, desplazados retornados, ¿no? Pues suena contradictorio, pero lo que ellos quieren decir con esto es de que tuvieron que retornar porque no tuvieron otra opción, pero no están viviendo las condiciones, porque no pueden participar en las asambleas, porque constantemente viven bajo el hostigamiento, la amenaza, ¿no? Y bueno, Diego, para concluir, ¿qué requieres de los ciudadanos, de la ciudadanía respecto a esta caravana que pues en horas quizá lleguen a Tuxtla Gutiérrez? Fíjate que yo creo que los desplazados y las desplazadas, las personas desplazadas, pues lo que están haciendo es pues visibilizarse, ¿no? Yo creo que en ese sentido ayudan las redes sociales, ayudan medios como ¿no? También a difundir la situación. Antes pues nadie sabía de que esto estaba sucediendo, este tipo de situaciones, años 70, 80, San Juan Chamula, Carranza, Huistán. Hoy pues yo creo que algún sector de la población nos estamos dando cuenta, ¿no? Yo creo que además sirve para sensibilizar a la sociedad, ¿no? Y lo que, bueno, en primer momento ellos buscan es sí la solidaridad, ¿no? Que se sumen a difundir esta situación que ellos están viviendo, que lo hagan viral en lo posible, pero que además acudan con el apoyo material también. O sea, ellos necesitan todo, necesitan agua, comida, abrigo. Ahorita pues el día de anoche estuvieron a 3 grados, 3 grados de temperatura, ¿no? A la orilla de la carretera, pues padeciendo, niños, niñas, mujeres. El día de hoy una mujer embarazada empezó con dolores de parto, lo llevaron al hospital, aún no ha dado a luz, pero pues sería un bebé que nacería en esta caravana, ¿no? Esperemos que nazca bien. Entonces ellos pues lo que necesitan es eso, la solidaridad, y ciertamente han recibido solidaridad. De hecho también por eso vienen a Tuxtla, ¿no? Porque en Tuxtla, en el anterior plantón, desayunaron, comieron y cenaron gracias a la solidaridad de la sociedad civil, sin un solo alimento otorgado por el gobierno del estado, ¿no? Es decir, la sociedad civil cubrió la obligación del Estado, pero en una actitud pues humanista, solidaria con los desplazados. Muchas gracias, Diego, por esta explicación sobre la situación que están viviendo más de 400 personas desplazadas de 3 municipios de Chiapas. Es una situación muy grave, pues resultado de la omisión del gobierno del Estado, y que pues no se ve para cuándo podría ser atendida. Gracias por compartir este tiempo. Gracias, y también gracias por ayudar a esta gente que desafortunadamente pues no solo es Chinaló, es todo Chiapas. Hay hasta aquí en Berriozábal gente que ha sido desplazada por Bocri, bueno, esto es en la selva Lacandona. Los que no están a favor del proyecto de Julia Carabias de deforestar la selva también están sacándolos de sus comunidades. Pero bueno, gracias. Bien, le informo que otra, casi del mismo tema, el grupo autónomo Las Abejas de Acteal denunció que son víctimas de acoso por parte de un abogado al que identifican como Ricardo Lagunas. Los sobrevivientes lamentan que a 21 años de la matanza aún no encuentren justicia. Esteban León Rodríguez, mi compañero reportero, nos tiene el reporte completo. El grupo autónomo Abejas de Acteal realizaron una conferencia de prensa frente al Palacio de Justicia este martes en Tuxtla Gutiérrez para denunciar que el abogado Ricardo Lagunas Gasca presentó una demanda en contra de ellos por supuestos daños a la moral y para exigir justicia por la matanza de Acteal, que cumple 21 años este 22 de diciembre. Guadalupe Vázquez Luna, vocera y sobreviviente, aseguró que fue el 21 de abril del 2016 que el Grupo Pacífico de las Abejas interpuso una denuncia pública mediante una conferencia de prensa, donde reprobaban los actos de violencia que estaban sufriendo por parte de simpatizantes del abogado Lagunas Gasca, situación que molestó al abogado. Fue por una denuncia pública que hicimos mediante una conferencia de prensa el pasado 20 de abril de 2016 para denunciar las acciones que han realizado en contra de las abejas de Acteal. Los integrantes del grupo Consejo Pacifista Sembradores de Paz, en adelante Consejo Pacifista, representados por el señor Lagunes, quien dice que le causamos daño moral, ya que en uno de los párrafos señalamos
su responsabilidad en estas acciones. Vázquez Luna manifestó que a 21 años de haber sobrevivido a la matanza en Acteal, siguen buscando justicia. Sin embargo, su caso no ha avanzado por diferentes actos de corrupción a los que se han enfrentado por parte del gobierno del Estado. No queremos una reparación económica, queremos justicia, pero también sabemos que la justicia está muy corrompida de los gobiernos, las justicias del gobierno no nos da justicia. Llevamos casi 21 años de la masacre, sigue impune. Por último, expresó que responsabiliza a Ricardo Laguna Gasca por cualquier daño físico que sufra ella o cualquiera de sus compañeros. Para PIP Noticias, Esteban León. En otras noticias, la 67 legislatura exhortó al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, el IEPC, y también a diferentes instancias del gobierno del Estado para que generen condiciones en estas elecciones extraordinarias que están muy próximas, estas elecciones que se llevarán a cabo en 10 municipios de Chiapas el 25 de noviembre. Y lo que requieren estos diputados y diputadas es que en estos municipios haya paz y seguridad. Vamos con la información. La 67ª legislatura exhortó al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana y a diferentes instancias del gobierno del Estado a que realicen lo necesario para salvaguardar la paz y la seguridad en las elecciones extraordinarias que se realizarán en Chiapas el próximo 25 de noviembre. La 67ª legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas exhorta respetuosamente al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, a la Auditoría Superior del Estado, a la Secretaría General de Gobierno, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la Fiscalía General del Estado, para que en el ámbito de sus respectivas competencias realicen las acciones necesarias para salvaguardar la paz y la seguridad de los habitantes de los 10 municipios en los que se llevará a cabo elecciones extraordinarias. A 5 días de que se realice la jornada electoral, las y los diputados consideraron una prioridad que estas instituciones generen condiciones para que más de 62,000 ciudadanos salgan a votar en un marco de civilidad. El 25 de noviembre, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana celebrará elecciones de ayuntamientos en Solosuchiapa, Chicoacén, Tapilula, Rincón Chamula, Montecristo de Guerrero, El Porvenir, Bejucal de Ocampo, Santiago El Pinar, Catazajá y San Andrés Duraznal. Para P&P Noticias, Itzel Grajales. En otras noticias, hoy los padres del joven Alberto Alvarado La Parra, quien fue asesinado hace 5 años en Berriozábal, denunciaron en rueda de prensa que el juez del penal El Amate podría liberar al asesino como resultado de prácticas de corrupción e influencias, como siempre ha pasado con todos los casos en que los jueces se venden y no sabemos qué diga al respecto don Juan Óscar Trinidad Palacios. Pero veamos qué nos dice la nota. Esta mañana, la madre de Alberto Alvarado La Parra, quien fue asesinado de manera brutal hace 5 años en el municipio de Berriozábal, presentó una denuncia para acusar al juez del penal El Amate de Cintalapa, Ernesto Hernández Ruiz, así como al abogado Rafael Funes Díaz. La señora Martelena La Parra señaló que estos sujetos intentan liberar a los asesinos de su hijo, uno de ellos, identificado como Fernando Corzo. Parece que los quieren sacar, no se vale, señores. Este señor se está dejando llevar por el licenciado Rafael Funes Díaz, que todas las peticiones, todo lo que él le pide, él lo otorga. Tanto es así que hace 2 semanas pues, iban a hacer no sé cómo se dice esa palabra, un simulacro, cómo habían matado a mi hijo, cómo lo habían despedazado en el costado del Oxxo en Berriozábal, Chiapas. La agraviada manifestó que han sufrido amenazas por parte de los padres de Fernando Corzo, por lo que responsabiliza a él y a Ernesto Hernández Ruiz de cualquier situación que ponga en riesgo la integridad física de ella y su familia. Ahorita les hago saber a todos los medios que me estén viendo que lo hago responsable al licenciado y a los padres de los asesinos. ¿Por qué? Porque ellos me han amenazado a mi familia, que si algo le pasa a mi hijo, a mi nieta, a mi nuera, a mi familia, que por favor que caiga el peso de la ley sobre ellos, señores. Por último,
mandó un mensaje al gobierno de Manuel Velasco Cuello y al de la administración entrante para no dejar impune el asesinato de su hijo. Pido a las autoridades entrantes, por favor, que me ayuden, y a las que ya están saliendo, que no quede esto impune. Al gobernador Manuel Velasco Suárez, que también yo le hice llegar una carta al procurador de justicia y al que está entrando. Se lo suplico, señores, que no quede esto, que acabe ya la corrupción y la delincuencia, señores. Tienen hijos jóvenes, pónganse en mi lugar, aunque sea un minuto, por favor. Para Pipe Noticias, Esteban León. Ya escuchamos a esta madre desesperada por el asesinato de su hijo. Ella señala que aún no hay justicia. Esperemos que pronto puedan recibir lo que buscan, que es justicia por el asesinato de su hijo. En noticias nacionales, pues le informamos que Jesús el Rey Zambada declaró a las autoridades estadounidenses que el gobierno mexicano recibía sobornos. ¿De quién cree usted? Del Chapo Guzmán. Vamos con la información. En la reciente aparición de Jesús el Rey Zambada como colaborador eficaz de la Fiscalía, que llevó ante un juez a Joaquín el Chapo Guzmán, reveló que el grupo criminal sobornó con casi 7 millones de pesos al exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Zambada detalló que cuando García Luna fungía como director de la desaparecida Agencia Federal de Investigación, AFI, le fue entregado un maletín con $3 millones y 3,5 millones más cuando ya era titular de la Secretaría de Seguridad Pública, para efectos de no detener al capo de la droga conocido como el Mayo Zambada y socio de El Chapo Guzmán. Ante el juez, el testigo aseguró que la primera entrega se hizo en un restaurante directamente en manos de Genaro García Luna, y de la segunda no ofreció detalles, pero confirmó que los hermanos Beltrán Leiva, rivales del Chapo y los Zambada, habrían pagado $50 millones a García Luna por concepto de protección. El Rey Zambada señaló en sus primeras audiencias que el expresidente Felipe Calderón y el actual mandatario Enrique Peña Nieto habrían sido beneficiados con los millonarios sobornos del crimen organizado, además de especificar que en varios estados de la República los sobornos eran entregados a los gobernadores, procuradores y fiscales, y así como a los encargados de seguridad pública. Para PIP Noticias, Ángel Mario Xerato. Muy bien, y hoy es martes de redondeo con René Ruiz Rojas, asesor corporativo. Escuchemos lo que dice. Buenas noches, bienvenidos a su programa El Redondeo. ¿Usted enajena bienes o presta servicios? Entonces, si la respuesta es afirmativa, está obligado a expedir comprobantes fiscales digitales por Internet. No hacerlo, el fisco, mediante una facultad de comprobación, le va a imponer una multa de 13,000 a 77,000 pesos. El problema es que si usted se mantiene en una conducta reincidente, es decir, omite al de nuevo expedir dichos comprobantes, no solamente le van a imponer la multa de 13,000 a 77,000 pesos, sino además su negocio va a ser clausurado de 3 a 15 días. Se acerca el mes de diciembre y el fisco generalmente hace barrido de calles. De encontrarlo en esta conducta, cerrarle un negocio de 3 a 15 días va a ser una decisión severa de la autoridad, sin embargo, procedente porque así lo establece el Código Fiscal de la Federación. Lo invitamos a que usted en sus actividades o la prestación de servicios expida ese comprobante para que evite un dolor innecesario de cabeza y también de un mal gusto, sobre todo en una situación tan difícil como la que nos encontramos, que mantener cerrado un negocio será una decisión severa. Los espero hasta mi próximo comentario. Buenas noches.
Pues con estas recomendaciones concluimos esta emisión de PIP Noticias. Les damos las gracias por estar con nosotros en esta plataforma de Facebook y los esperamos mañana. Me dio mucho gusto estar contigo, Ángel Mario. Gracias, Isela, muchas gracias. Y también a usted gracias por atendernos, por seguirnos en las redes sociales y nos vemos mañana, como bien dice mi amiga Itzel. Buenas noches.